¿Qué puede hacer la familia, los padres, cuando su hijo presenta indicios de fracaso escolar? ¿Es de verdad fracaso o simplemente un descenso del rendimiento en clase? ¿Y cómo afrontar en casa precisamente y en familia esas carencias? Bueno, pues nos va a ayudar a poner en práctica la confianza en los niños Araceli Vega esta mañana de lunes. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bienvenida. Encantada de estar aquí. En Valores para Niños y Grandes, Araceli, nos situamos hoy ante el llamado fracaso escolar, cuando no hay manera de que los pequeños se interesen por sus clases ni les resulte atractivo el aprender, que esa es la clave, yo creo, que de todo el problema. Hoy vamos a hablar de dificultades en general de aprendizaje. Sí, yo prefiero hablar de dificultades porque cuando estamos hablando de fracaso escolar, estamos hablando de algo mucho más amplio que las dificultades que a veces son de lo que los padres se suelen quejar. Entonces, bueno, vamos a definir primero qué es el fracaso escolar para situarnos exactamente en el problema. Se habla del fracaso escolar cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento que se está esperando para su edad y para el nivel pedagógico donde está, es decir, para el curso que está llevando a cabo. Entonces, no es lo mismo un fracaso escolar, es decir, donde hay un bajo rendimiento, un nulo rendimiento en todo su desarrollo, simplemente que el niño está teniendo un bajón pues de una asignatura o que tiene dificultades con los deberes, que no le gusta estudiar. Eso es otra historia. Entonces, por eso prefiero que cuando abordemos este tema le llamemos dificultades escolares y que podamos englobarlo todo. Vamos a ver cómo abordar esas dificultades, pero especialmente en casa y desde la normalidad, sin darle demasiada importancia ni determinar mucho el comportamiento del niño. Vamos con las tareas de los padres ante estas dificultades escolares. ¿Cómo actuamos en casa? Bueno, pues normalmente cuando hay dificultades escolares es muy fácil, no digo que todo el mundo caiga en esto, afortunadamente no es así, pero es muy fácil que los padres se sientan angustiados. Y una de las cosas por las que se cifra el bajo rendimiento de un niño es cuando nos estamos fijando, por ejemplo, en los suspensos. También volviendo a lo de antes, un fracaso escolar es cuando está todo un curso suspenso o la mayor parte de las asignaturas. Pero tener 2, 3 suspensos, 4 suspensos no es un fracaso escolar. No. O un bajón de rendimiento, por ejemplo, pasar de un notable a un suficiente o algo como esto, ¿no? Bueno, ante este tipo de situaciones en general, lo lógico es que un padre se sienta angustiado y es perfectamente comprensible. Entonces, el punto está en qué hacemos con esta angustia y cómo nosotros, como padres, se la transmitimos a los niños y cuáles son las consecuencias que esto tiene en los niños. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer un poco de reflexión y movernos, conducirnos de la manera más positiva y más constructiva para el niño. Por ejemplo, cuando un padre ya, como decimos habitualmente, está escamado con un niño y que va a trancas y barrancas o conoce las dificultades que hay, pues llega septiembre y lo primero que le dice es, bueno, a ver si este curso no tenemos más de lo mismo. Comentarios de este tipo, ¿no? O este año tienes que hacerlo todo, y te tienes que poner las pilas desde el principio. Estos comentarios que son comprensibles porque vienen de esa angustia, ¿no? En realidad llevan mensajes del tipo, mira, yo no creo que vayas a ser capaz de hacerlo y me lo vas a tener que demostrar. No confío mucho en ti, vamos. Eso es. Entonces, el primer valor que es fundamental desarrollar ante este tipo de dificultades escolares es la confianza absoluta en nuestro hijo. Y cuando digo confianza absoluta, no estoy diciendo una confianza irreal, donde nosotros imaginamos y proyectamos que nuestro niño es, él no va más. Todo lo contrario, el niño tiene sus fortalezas, pero también tiene sus carencias. Hay que ser objetivos a la hora de ver. Eso es. Realistas, diría yo que es la palabra. Ser realistas para poder tomar una dimensión real de cómo es nuestro hijo y de las posibilidades que tiene. Ahí está el diálogo con los profesores, nosotros podemos hablar con ellos, y también está la propia observación nuestra como padres. Entonces, una vez que nosotros vemos la realidad justa, debemos de partir de algo que es muy importante, y es que los currículos escolares, toda la organización escolar está hecha de modo que un niño de una inteligencia normal pueda sacarlo adelante. Luego, nuestro hijo no es menos que otros. Hablamos siempre de niños que no tengan necesidades educativas especiales. Cuando digo esto, son niños que ya tienen un diagnóstico pedagógico. O sea, hablamos de niños
normales, corrientes. Todos los niños tienen capacidades suficientes para sacar esos currículum adelante, esos currículos escolares adelante perfectamente. Por lo tanto, nosotros podemos desarrollar esta confianza en los niños. Lo primero es confiar. Bueno, él tiene las capacidades, él tiene las posibilidades, puede hacerlo. Vamos a ver los caminos por donde tiene que llegar a esto. Ojo con agobiar a los niños, con estar demasiado encima de ellos, porque puede ser desde luego contraproducente. Eso es. Simplemente lo que nosotros miramos es que el niño tiene esas posibilidades y le acompañamos, le motivamos. Vamos a ir viendo ahora más valores que son importantes. Después de de la confianza, es desarrollar en ellos la autoestima y la autonomía, lo que tú dices, no agobiarles. Los niños van a tener además un reflejo evidente de sí mismos conforme a las impresiones que reciben de sus padres. Si sus padres los ven vagos, si sus padres los ven perezosos, si sus padres van a ser asimilaciones que ellos van a tener de sí mismos. Sí, un niño tiene la imagen de sí mismo que sus padres le proyectan. Es muy difícil porque no tiene la maduración interna suficiente para saber si él es válido o no es válido. Son niños excepcionales los que son capaces de tener una imagen aparte de lo que los padres le puedan decir. Entonces los padres son las personas que más influyen en ellos. Por eso lo que nosotros sintamos, lo que nosotros proyectemos, lo que nosotros digamos va a ser fundamental. Y si nosotros notamos que en ese sentido tenemos una deficiencia, es decir, que estamos sintiendo, es que no vale para nada, es que este tipo de cosa, lo importante es que hagamos una reflexión primero nosotros personal y que hagamos esa indagación interna para ver por qué llegamos a esas conclusiones y que le pongamos freno a esto. Porque lo que podemos conseguir de esa manera es infundir tanta desconfianza en el niño que él asuma que no es capaz de hacer determinadas cosas. Exactamente. De tantas veces que lo ha oído. Exactamente. Entonces, si él tiene un concepto equilibrado de sí mismo, si nosotros le estamos diciendo que tú vales y que eres capaz, entonces a partir de ahí el niño va a poder avanzar, va a dar sus pasos. Pueden pasar varias cosas. A veces, por ejemplo, ocurre que los niños creen que no son capaces y ahí, ante eso, cuando van a hacer las tareas, no las hacen. Nosotros decimos, es que es muy vago, pero la realidad es que quizá pueden pasar, pues que no esté entendiendo los conceptos más básicos que se apoyan en eso que estamos. Por ejemplo, todos sabemos que para hacer una división necesitas saber suma y resta. Imaginemos que no tienen claro el concepto de la suma y la resta. Entonces, cuando le mandan los deberes de la división, no los hace. Cuando le explican la división, está distraído. Lo que detectamos es que hay un problema de base. O sea que a veces los niños parecen vagos, pero lo que tenemos son problemas de base. Problemas de atención incluso en clase. Esto es, también problemas de atención, porque se aburren, porque no están motivados, porque no acaban de encontrarle el sentido a aprender todo aquello. Incluso puede pasar que haya una desconcentración en general con respecto a todo el aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir porque a mí me parece que es fundamental y es el diálogo, el acompañamiento. Hay algo que funciona o que yo sé que vosotros transmitís normalmente que funciona muy bien, es incluso que el padre o la madre le ponga ejemplos. Yo cuando era como tú, a mí me pasaba esto exactamente. Esto es genial. Esto es una de las cosas que crea motivación y entusiasmo en un niño. ¿Sabes? Cuando yo aprendí las divisiones me pasó tal y cual. Pues sabes, mi profesor no teníamos o sí teníamos o lo hacíamos de este modo. A los niños les encantan estas historias. Y no está de más preguntarles además ellos cómo se sienten. Sí. Y después plantearle, buscar soluciones con ellos muy realistas, pues por ejemplo como crear horarios donde establezcamos todo. Pues mira, de 5 a 6 hacemos los deberes. A las 6 si quieres te puedes poner un poquito a jugar o vamos al parque, lo que quiera que sea. Entonces establecer esos horarios, ¿qué hace para el niño? Le crea un marco de referencia, se siente más seguro, incluso poner el horario en un sitio que sea visible y después también para estudiar tener un lugar donde... En un ambiente tranquilo, sereno... ordenado, un ambiente que sea agradable, bien iluminado y que el niño sepa que hay una hora, que hay un sitio. Todo lo que creemos de este tipo de regularidad siempre va a crear un marco de referencia para ellos y entonces les va a crear seguridad, confianza y también que nosotros estemos allí. Para acompañarlo. Cuando digo que estemos allí, voy a hacer puntualizaciones. No significa que les hagamos los deberes.
En absoluto. No significa que nos tengamos que sentar todo el tiempo allí con ellos. Hasta que termine. No, no tiene nada que ver con esto. O sea, cuando estamos hablando de estar allí, estamos hablando de estar presentes con ellos. Entonces, de interesarnos, es más eso que otra cosa. Es, ay, ¿qué tienes hoy para hacer? Pues mira, tengo las sumas, las restas, lo que hemos dicho, una lectura, un resumen, lo que quiera que sea, y preguntarles, ay, ¿esto cómo es? ¿Esto así? Que ellos realmente vean que estamos interesados, que sepan que en cualquier momento pueden preguntarnos, que no vayan a encontrarnos un gesto de, jolín, qué fastidio, ahora explicarle esto. Que si estamos con ellos estemos al 100%, aunque sea esos 2-3 minutos o el tiempo que sea necesario. Exactamente. Y también es importante que de vez en cuando tengamos diálogos con los niños para que ellos puedan ver, transmitirle el gusto por aprender en general, ¿no? Por ejemplo, los niños esto es algo comprobado, pues a los 6 años, a los 7, a los 8... tienen un interés genuino por el mundo. Cuando ven una noticia, tienen la mente muy despierta, además la tienen muy permeable, les interesan muchas cosas. Todas esas oportunidades que nosotros tengamos, pues de incidentes que ocurren en nuestra vida cotidiana, cosas que se han visto en la tele o que le ha dicho alguien, a partir de ahí que las podamos llevar al ámbito del conocimiento, esto es ideal. Entonces, que ellos sientan ese gusto por aprender, que entiendan además que cuando uno conoce tiene más posibilidades de elegir, y si uno tiene más posibilidades de elegir, tiene más posibilidades de tener una vida de calidad, porque eso es lo que queremos. Teniendo en cuenta que ellos aprendan a que los fallos o los errores o los posibles fracasos iniciales pues entran dentro de la normalidad, que forma parte de ese aprendizaje y que no pasa absolutamente nada, que uno puede volver a empezar de nuevo. Esto es fundamental. O sea, que entiendan que el error y el fracaso forma parte del camino hacia el logro, y que además los logros a veces nosotros los ciframos en A, B y C, y el logro se produce solamente en B. Bueno, porque la vida es así, también que le enseñemos que la vida tiene sus movimientos que nosotros a veces no vamos a poder controlar. Lo que siempre vamos a poder controlar es cómo podemos nosotros abordar cualquier hecho en nuestra vida. Ante un niño, de todas maneras, Araceli, con dificultades, si da un pequeñito paso, por pequeño que sea, reforzar ese logro. Sí, el refuerzo es muy importante. Qué bien has hecho esto. Pues, por ejemplo, oye, fenomenal que has usado el diccionario para buscar esta palabra. O, oye, me gusta cómo has organizado el cuaderno. A ver cómo lo tienes. Qué buena letra, ¿no? Aquí está muy claro. Señalarle, reforzarle todo el tiempo. Hemos de tener en cuenta algo muy importante. Todo lo que señalemos positivo, un niño va a querer repetirlo en el tiempo una y otra vez. Así que en base a ese logro, destacar todo lo bueno, bien, que le quede claro. Y después, si queremos dar el paso siguiente, podemos organizar esto otro de esta otra manera, o traspolar ese logro, lo podemos traspolar a otros ámbitos. También podemos hacer eso. Una de las cosas que los niños más agradecen con los padres es que se sientan en todo el proceso del aprendizaje acompañados, comprendidos y con alguien a quien recurrir en todo momento. Nosotros no tenemos que tener soluciones. Esto es muy importante para los padres. Pero sí tenemos que ellos sientan que nosotros tenemos la capacidad de buscar las soluciones en cualquier parte para ellos, de cualquier ámbito o de cualquier modo. Y si no las encontramos, las soluciones, que ellos sientan que nosotros estamos ahí para acompañarles en el proceso que sea. Esa falta de confianza queda además reflejada, Araceli, en numerosos estudios que se han hecho sobre fracaso escolar, donde se pone de manifiesto, queda realmente patente esa falta de confianza de los chicos en sí mismos. Hay, por ejemplo, un estudio que se hizo en la década pasada con los alumnos entre 13 y 18. Aquí era un estudio sobre chicos con fracaso escolar, es decir, hablamos de chicos que no lograron obtener el título de secundaria. Y estos chicos lo que decían es que ese fracaso se había producido debido al poco esfuerzo que ellos habían hecho o a la capacidad. Eso era en un 80% de los chicos. Entonces, ¿qué está reflejando esto? Una bajísima autoestima. Por lo tanto, la autoestima y la confianza, lo que hemos dicho antes, autoestima es por parte del niño o del adolescente, y confianza es el valor a desarrollar por el padre. O sea que nos estamos moviendo en esos dos ejes. Nos apoyamos siempre en estos programas, Araceli, en grandes nombres de la historia, personalidades relevantes que nos ayudan a entender, además, con sus acciones, con sus gestos, pues esto que estamos comentando. Y hoy nos fijamos en una mujer como
como Indira Gandhi. Sí, es muy interesante porque en el tiempo que ella fue presidenta en la India, pues no era algo común, y encima en la India, que no es precisamente un país que sea un ejemplo de igualdad, al menos en el tiempo en el que ella lo fue, ¿no? Indira Gandhi dijo una frase que me gustó mucho, dice: las personas que piensan que no son capaces de hacer algo no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Si yo no lo pienso, no voy a dar los pasos para que ese logro se lleve a cabo. Entonces, para que yo lo piense, ahí es donde nosotros jugamos un papel importante, padres y educadores. Yo te digo que existe esa capacidad, que se puede llegar ahí, entonces tú lo piensas, lo interiorizas y vas a poder dar los pasos, y yo te acompaño para que demos los pasos. Porque sabes que eres capaz de hacerlo. Totalmente. Muy bien, Araceli. Es el mensaje a transmitir. Totalmente, totalmente. Bueno, pues recurrimos como siempre a la colección de cuentos y de vídeos de Kubani. Sí, quiero contar una novedad, además que espero que apoye, y hablando del pensamiento, que apoye mucho, y es que en la editorial Themes hemos creado el canal de cuentos Kubani en YouTube, o sea que es totalmente gratuito. Que Kubani con V. Eso es, Kubani, C-U-V-A-N-I, Kubani. Y entonces nuestros oyentes simplemente pueden ir a YouTube, poner Kubani, o a Google, da igual, poner Kubani, canal de cuentacuentos, y allí hemos ya colgado el primer cuento, que es el del elefante rosado, el libro que presentamos recientemente, donde tratamos el pensamiento positivo. Una de las cosas que pretendemos es que, pues por ejemplo, los padres quieren tratar este tema con los niños, pues a lo mejor un buen paso es empezar por el cuento y después hablamos sobre lo que cuenta el cuento, o los profesores también lo pueden usar. Así que les invitamos a que den una vueltecita a ver si les resulta útil. Seguro, seguro. El caso es que los niños finalmente se sientan apoyados, Araceli, sobre todo, que retomen su autoestima y la confianza en esos primeros pasos para retomar, esperemos eso, los buenos hábitos escolares, en lo que nos hemos centrado esta mañana. Un placer. Un placer, como siempre. Hasta cuando quieras. Hasta muy pronto. Alcalá de Henares en la Onda. Onda Cero.